¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor y compañeros. Bien, me presento. Soy Mauricio Contreras García, estudiante de la carrera de Ingeniería Química, cursando la asignatura de Balances de Materia y Energía con el profesor Everardo Antonio Fer Hernández. Y bien, hoy les quiero compartir con todos ustedes el siguiente problema en un balance de energía. En este caso, a partir de una mezcla gaseosa. Y el problema es el siguiente. Dice, calcula el calor necesario para calentar de 100 a 800 grados Celsius 301.2 kilogramos de una mezcla de gases que lleva el 79% de nitrógeno, 17% de oxígeno y 4% de dióxido de azufre. Todos van a estar en porcentaje mol. Suponga que hay una pérdida de calor por radiación del 10% del calor suministrado. Bien, una vez leído el problema, vamos aquí a enfocarnos en el diagrama para comprender un poco mejor. Me habla que se está calentando una mezcla gaseosa que va a contener nitrógeno molecular, oxígeno molecular y dióxido de azufre. En este caso, esta mezcla va a entrar a una temperatura de 100 grados y va a salir la misma mezcla con el mismo flujo másico, pero a una temperatura de 800 grados. Vamos a obtener por acá con la misma cantidad de masa, la misma composición para el nitrógeno molecular, para el oxígeno molecular y para el dióxido de azufre. Únicamente como tal, efectivamente estamos calentando esta mezcla gaseosa, llevándola de 100 a 800 grados Celsius. Bien. Y en este caso, este va a ser el calor suministrado. Esta corriente que dice Q va a ser el calor suministrado, que es el necesario para poder llevar esta mezcla gaseosa de 100 a 800 grados Celsius. Y por acá tenemos esta corriente de salida que se llama QSS, que significa, para este caso, el calor de salida, pero este QSS es como tal la pérdida del 10% por radiación. Bien, una vez planteado esto, una vez comprendido esto, vamos a enfocarnos aquí en la corriente 1. Bien, la corriente 1 entra una mezcla gaseosa de 301.2 kilogramos. En este caso, las composiciones para el nitrógeno es de 0.79, para el oxígeno de 0.17 y para el dióxido de azufre de 0.04. En este caso aquí CP1 significa el calor específico, que no conocemos, y por acá tenemos el CP2, calor específico 2, que tampoco conocemos. Ahorita en un momento les voy a enseñar cómo calcularlo. Bien. Entonces, vamos a comenzar a resolver el problema planteando siempre lo que es la ecuación de balance de energía, pero para este proceso. Y esta va a ser la siguiente. Va a ser el flujo másico 1 que multiplica la entalpía 1 más el calor, va a ser igual al flujo másico 2 por su respectiva entalpía 2. Bien, a partir de esta ecuación vamos a despejar para Q, es decir, para el calor, y esto va a quedar de la siguiente forma. Calor va a ser igual al flujo másico 2, que multiplica su entalpía 2, menos el flujo másico 1, que multiplica a su entalpía 1. Bien, a partir de esta ecuación conocemos los flujos másicos, el flujo másico 1 y el flujo másico 2, que como tal, esta mezcla gaseosa simplemente se está calentando, van a tener la misma masa, estas dos corrientes. Lo que no conocemos en este caso son las entalpías, la entalpía 1 y la entalpía 2. Por consiguiente, tenemos que hacer el cálculo y ese cálculo se hace a través de esta integral definida. H sub n, que significa la entalpía n, puede ser la 1, la 2 o la 3, va a ser igual a la integral definida que con el límite inferior vamos a empezar con una temperatura base y en el límite superior la temperatura, que integra el calor específico en función de su temperatura. Bien. También tenemos por acá lo que es el calor de entrada y salida. Dice que el calor va a ser igual al calor suministrado menos el calor de salida. Y también tenemos otro dato muy importante que nos da el problema, que existe una pérdida de calor del 10% por radiación. Es decir que QSS, el calor de salida, va a ser igual al calor suministrado entre 0.9. Bien, continuando por acá también tenemos el cálculo para el calor específico, que vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el problema anterior, y es la siguiente. El calor específico va a ser igual a la sumatoria
del calor específico 1 por la composición o la fracción molar de cada especie química, más el calor específico 2 por la siguiente composición de la especie o especies químicas, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, aquí tenemos de entrada 1, 2, 3, una mezcla gaseosa que contiene 3 gases. Y en la salida tenemos esos 3 mismos gases, esas 3 mismas especies químicas. Entonces, por lo tanto, para conocer el calor específico, su CP, el CP1 y el CP2, tenemos que auxiliarnos de una tabla. En este caso, tabla de capacidades térmicas de gases a diferentes temperaturas. Y esta es la siguiente. Aquí tenemos la tabla de capacidades térmicas que va a estar expresada en las siguientes unidades, que son calorías sobre gramo, mol, grado Celsius. Bien, entonces, tenemos aquí nuestra tabla. Tenemos desde la temperatura 18 hasta la 1000 en este pequeño rango. Y en el siguiente rango de 1100 hasta 2000 grados Celsius. Bien, aquí en estas columnas vamos a tener distintos gases que como tal van a tener distintas capacidades térmicas porque van a estar a diferentes temperaturas. En la primera columna tenemos hidrógeno, en la segunda columna tenemos nitrógeno, perdón, en la tercera columna tenemos nitrógeno, en la cuarta oxígeno, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, dióxido de azufre, aire, metano, etcétera. Bien, y como tal, en la segunda columna era hidrógeno, hidrógeno molecular. Bien, entonces, vamos a identificar las 3 especies químicas. En este caso va a ser nitrógeno, oxígeno y dióxido de azufre. Vamos a enfocarnos en la primer corriente. Dice que la primer corriente es una mezcla gaseosa que está a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, buscando el calor específico del nitrógeno a 100 grados Celsius, nos vamos a situar en lo siguiente, en la columna del nitrógeno a una temperatura de 100 grados, que va a tener una capacidad térmica de 6.97. Claro, con estas unidades, que son calorías, gramo, mol, grado Celsius. Ahora, nos situamos en la columna del oxígeno. A la temperatura de 100 grados Celsius va a tener una capacidad térmica de 7.06. Y de igual forma con el dióxido de azufre, que va a ser de 9.81. Y esos datos los vamos a ubicar aquí. La capacidad térmica para el nitrógeno a esta temperatura corresponde a ser de 6.97, para el oxígeno molecular de 7.06 y para el dióxido de azufre de 9.81. Bien, ya encontramos esto. Ahora, hacemos lo mismo para los mismos gases, pero ahora a una temperatura de 800 grados. Buscamos aquí en la tabla. Nos vamos a situar en la fila de 800 y en este caso en la primera columna, que para el primer gas, que es el nitrógeno del problema. A 800 grados va a tener una capacidad térmica de 7.36, el oxígeno a esta temperatura 7.79 y el dióxido de azufre a una temperatura de 800 grados Celsius, una capacidad térmica de 11.79. Bien, estos datos que encontramos en la tabla nos lo traemos para acá y va a quedar aquí. 7.36 para el nitrógeno, 7.79 para oxígeno y 11.79 para el dióxido de azufre. Bien. Y por acá tenemos lo que es nuestra temperatura base, que va a ser de 18 grados Celsius. ¿Por qué de 18 grados Celsius? Si mencionamos que podría ser cualquier temperatura. En este caso, porque nos basamos en esta tabla de las capacidades térmicas, empezando desde 18. Es por eso que nuestra temperatura base para ese problema fue seleccionada de 18 grados Celsius. Bien, ya tenemos esto. Ahora lo que sigue es calcular el calor específico 1 a partir de la tabla, que fue la que nos auxiliamos. Entonces va a ser el calor específico de acuerdo a esta formulita que tenemos aquí. Va a ser el calor específico, la capacidad térmica, en este caso para el nitrógeno, es 6.97, que va a multiplicar a la composición del gas o la fracción másica del gas. En este caso para el nitrógeno es de 0.79.
Es por eso que es 6.97 por 0.79. Más la siguiente capacidad térmica es de 7.06, que multiplica a la composición del oxígeno, que es de 0.17. Bien, más la siguiente capacidad térmica, que es 9.81, que multiplica a la composición del dióxido de azufre, que es de 0.04. Listo. Resolviendo este producto y estas sumas, resulta que el calor específico 1 va a ser igual a 7.0989. Ahora lo que acabamos de hacer aquí, lo volvemos a hacer para calcular ahora el calor específico 2. Y en este caso va a ser 7.36, porque es esta la capacidad térmica del nitrógeno, pero a una temperatura mayor, es decir, a 800 grados Celsius específicamente. Entonces es 7.36 por 0.79 más 7.79 para el oxígeno, por la composición del oxígeno, que es 0.17 más 11.79 por la composición del nitrógeno, perdón, del dióxido de azufre, que es 0.04. Haciendo este cálculo, este producto y estas sumas a la vez, resulta que el calor específico 2 es igual a 7.6103. Bien, una vez obtenido el CP1 y el CP2, estos van a ser los datos con los que vamos a integrar para calcular las entalpías. Entonces, calculando las entalpías, entalpía 1 y entalpía 2 vamos a tener respectivamente. Bien, entonces vamos a tener nuestra integral definida, que en el límite inferior va a ser la temperatura base, que es de 18, hasta la temperatura 1, que es de 100 grados Celsius, que integra en este caso al calor específico al CP1, que es de 7.0989. Resolviendo la integral, resulta 7.0989 por la diferencia, 100 menos 18. Al realizar este producto, resulta que la entalpía 1 es igual a 582.1098. Ahora vamos con la entalpía número 2. Es la integral definida de 18 a 800, que integra en este caso al calor específico, que es 7.6103. Al resolver esta integral de esta forma, 7.6103, que multiplica a la diferencia de temperaturas, 800 menos 18, resulta que es de 5.951.2546. Bien, entonces vamos a recordar por acá la fórmula que me va a servir para conocer el calor, que es Q, que es esta. El flujo másico 2 que multiplica la entalpía 2 menos el flujo másico 1 que multiplica la entalpía 1. Ya conocemos todos los datos, ya pudiésemos calcular el calor. Sin embargo, hay un dato que nos da el problema, que todos tienen que estar en porcentajes mol. Entonces, para que estén en porcentajes mol, va a quedar de la siguiente forma. Fíjate lo que son las cosas. Va a quedar de la siguiente forma. De masa a mol hay que pasar. Entonces, para hacer eso hay que conocer el peso molecular, que es la sumatoria del peso molecular que multiplica a las fracciones o las composiciones para cada gas. Entonces, de esta forma va a quedar lo siguiente. Hay que conocer el peso molecular para esos tres gases. Para el nitrógeno molecular le corresponde 28 gramos mol. Para el oxígeno molecular, 32 gramos mol. Para el dióxido de azufre es 64 gramos mol. Entonces, al hacer el cálculo del peso molecular promedio, resulta que es 0.79 por 28. Este 0.79 es la composición del nitrógeno en este problema, que multiplica el peso molecular, que es 28, más 0.17 por 32, más 0.04 por 64. Por lo tanto, el peso molecular es igual a 30.12 gramos mol. Por ende, una vez calculado esto, también lo podemos representar como 30.12 kilogramos mol. Bien, ahora esta F mayúscula significa flujo molar, que el flujo molar va a ser igual al flujo másico entre la sumatoria del peso molecular. Entonces, el flujo molar es igual al flujo másico, que del problema corresponde a ser 301.2 kilogramos sobre 30.12 kilogramos sobre mol. Al realizar esta división resulta que el flujo molar corresponde a ser de 10 moles. Bien, entonces una vez calculado esto, podemos ahora sí conocer Q. Entonces, para conocer Q, por acá tengo, sustituyendo la ecuación de calor,
Q va a ser igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 menos el 1 por la entalpía 1. Pero en este caso estos flujos másicos se van a reemplazar por un flujo molar, porque dice el problema que todos están en porcentaje mol. Entonces, va a quedar que el calor va a ser igual a 10 por 5.951.2546, que corresponde a ser el valor para la entalpía 2, menos 10, que multiplica 10 moles, que multiplica a la entalpía 1, que es de 582.1098. Al realizar esta operación, resulta que Q es igual a 53.691.448 calorías. Lo tenemos por acá. Ahora, esto, 53.000, es el calor suministrado, que va a corresponder a ser este. Ahora, lo que tenemos que hacer es el calor SS, es decir, el calor de salida, porque dice el problema que existe una pérdida del 10% por radiación. Entonces, el QSS va a ser igual a Q entre 0.9. Entonces, Q ya lo conocemos, que es 53.691.448 calorías. Al dividirlo por 0.9, resulta que el QSS, el Q de salida, va a ser igual a 59.657.1644 calorías. Y como tal, hemos resuelto el problema de balance de energía de esta mezcla gaseosa. Entonces, es así como se resolvió. Finalmente, para recopilar todo lo que hicimos, fue auxiliarnos de esta tabla, que es la tabla de capacidades térmicas de distintos gases a distintas temperaturas, expresado en estas unidades, calorías, gramo, mol, grado Celsius. Después, plantear, claro, la ecuación de balance para este proceso, despejar para Q, conocer el calor de entrada y de salida, también tener presente la pérdida del 10% por radiación, el cálculo de las entalpías con la integral definida, el cálculo del CP promedio, puesto que tenemos varias especies químicas, y después de aquí calculamos el calor específico 1, después el calor específico 2. Después hicimos el cálculo para las entalpías. Después, como el problema decía que todo está en porcentaje mol, pasamos de masa a mol, con la ayuda de los pesos moleculares de estos tres gases participantes en este problema. Después pasamos a un flujo molar, que es el flujo másico entre la sumatoria del peso molecular. Y finalmente resultó de 10 moles. Entonces, ya teniendo todos estos datos, simplemente sustituimos en la ecuación que despejamos a partir de la ecuación de balance de proceso. Entonces, el Q resultó de 53.691.448 calorías, y como existe una pérdida del 10% por radiación, el QSS, el Q de salida, va a ser Q entre 0.9, y finalmente SQSS es igual a 59.657.1644 calorías. Y es así como se resolvió este problema de balance de energía de una mezcla de gases. Espero que realmente les haya servido y nos veremos para la próxima. Muchas gracias.